Iniciemos. Es un caso clínico. Tenemos una paciente de 20 años de edad. Ella lleva presentando un dolor de características lumbares desde aproximadamente unos 3 años. Ella nos dice que el dolor se le exacerba cuando hace maniobras de hiperextensión, que le mejora cuando se sienta y cuando está en reposo, y que el dolor se ha presentado con parestesias en las extremidades inferiores, en la cara dorsolateral. Se le da por los glúteos, le llega hasta los pies. La primera radiografía que nos entrega la paciente. Pues acá podemos ver cómo tiene una espondilolistesis displásica de alto grado. Miremos acá cómo está el cuerpo de L5 completamente colapsado sobre el sacro. ¿Listo? La paciente le ordenan de forma ambulatoria esta resonancia y está la resonancia que nos entregan en el servicio de consulta externa. Vemos nuevamente cómo se grave de listesis, un poquito menos severo que la radiografía, que recuerden que la resonancia se hace con el paciente Hola, ¿cómo estás? acostado. Muy bien. En el transcurso de la charla me gustaría mostrarles cuáles son las indicaciones para hacer esta técnica quirúrgica, cuál es la técnica en el paso a paso y cuáles son las posibles complicaciones que puede presentar un paciente cuando se le hace este tipo de cirugía. Muy bien. Cuando hablamos de ALIF, estamos hablando de una fusión lumbar intercorporal anterior. Esta es una técnica mínimamente invasiva y lo que está buscando va a ser lograr una exposición correcta de la parte anterior de la columna lumbar, con el fin de, primero, quitar el disco buscando generar adecuadamente un proceso de fusión ósea. Muy bien, vamos a empezar dando algunas de las indicaciones para el uso de esta cirugía. El primer estudio que tenemos para el empleo de ALIF se mostró en 1932, donde se mostró que quitando un pedazo de cresta ilíaca podíamos lograr una contención anterior de los pacientes que tuvieran espondilolistesis, por lo cual la primera indicación que se tuvo en la historia para el uso de este tipo de cirugía fue la enfermedad de la espondilolistesis. Muy bien. Sin embargo, vemos que hay otras indicaciones, acá las tengo como en orden de frecuencia y el grado de estudios que tiene cada una, el grado de evidencia, estas son las que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de las indicaciones, por qué es útil en la enfermedad de la espondilolistesis, por qué es útil en la enfermedad discal degenerativa, en la esclerosis lumbar degenerativa y en la pseudoartrosis. Bien. Cuando hablamos de espondilolistesis, simplemente estamos hablando del desplazamiento de un cuerpo vertebral sobre el cuerpo que está debajo de él, y esto tiene varias implicaciones. Generalmente pueden haber compromiso discal, cuando hay una espondilistesis degenerativa, compromiso de la parte de una espondilistesis ísmica y disminución del espacio del foramen neural. Bien. Existen diferentes estudios que nos han mostrado cuál es la evidencia del uso de este tipo de cirugía en la enfermedad de la espondilolistesis. La mayoría nos dicen que es más útil la espondilolistesis ísmica, la espondilolistesis degenerativa. Sin embargo, hay pocos estudios que nos salen de todos los tipos de espondilolistesis. El efecto más grande del ALIF en la enfermedad espondiloliestésica es que nos va a mejorar la lordosis lumbar. Muy bien. También tiene efecto sobre que nos va a disminuir el desplazamiento del cuerpo vertebral porque nos va a dar una fijación anterior, nos provee una mayor área de fusión y también produce una descompresión foraminal de carácter indirecto. Bueno, acá tenemos una espondilolistesis y lo que va a hacer la caja de ALIF va a ser lo siguiente. Miren acá cómo nos va a corregir la lordosis lumbar y cómo nos va a hacer una descompresión foraminal indirecta. Bien, acá también vemos cómo se produce una mayor área de fusión y una fusión anterior. Tenemos acá este paciente, un paciente con una espondilolistesis degenerativa. Miren acá en el preoperatorio cómo se ve la lordosis lumbar alterada, y en el postoperatorio, si miremos acá el platillo terminal de L4, produce una columna que está mejor balanceada. Ese paciente se le hizo una técnica de ALIF en el espacio L4, L5. Si se compara el ALIF con la fijación posterior lateral,
Si se compara el ALIF con la fijación posterolateral, vamos a ver qué ventaja nos tiene. Este es un paciente que tiene una espondilolistesis degenerativa, se le hizo nada más una fijación in situ. Cuando se hace una fijación in situ, no, simplemente estamos previniendo este desplazamiento anterior, pero no estamos corrigiendo nosotros parámetros. Es muy poco probable que con este procedimiento se produzca una descompresión foraminal y que con ese parámetro se mejore la lordosis lumbar de los pacientes. Muy bien. Acá vemos cuáles son los mecanismos compensatorios del balance sagital de los pacientes y uno de los mecanismos más importantes es lograr una verdadera descompresión anterior y mejorar la lordosis lumbar. Bueno, si comparamos, cuando hacemos una vía anterior, vemos que existe menor tiempo de cirugía, existe un menor grado de sangrado intraoperatorio, hay una mejor visualización porque vas a tener visualización directa del disco intervertebral. Los pacientes con esta técnica presentan menor dolor postoperatorio, usted va a proteger las raíces nerviosas, mejora la lordosis lumbar. Esta es la técnica de fijación intersomática que produce una mejor mejoría de la lordosis lumbar y si es la técnica que presenta mayor área de fusión. En cambio, la fijación posterior se requiere mayor tiempo de cirugía y mayores tasas de sangrado operatorio, presenta menor área de fusión, las raíces nerviosas siempre van a estar en riesgo y hay un menor efecto sobre la mejoría de la lordosis lumbar. La segunda entidad que ha mostrado utilidad el uso de ALIF es la enfermedad discal degenerativa. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de enfermedad discal degenerativa, en la fisiopatología vemos cómo la altura discal va disminuyendo a medida que esta enfermedad avanza. Cuando se produce una disminución de la altura discal, se puede presentar esta entidad que es una compresión foraminal. ¿Por qué? Miremos acá en esta imagen cómo tengo buena altura discal, tengo un foramen amplio. En la imagen de la derecha vemos acá cómo hay un menor grado de altura discal, por lo cual hay una compresión foraminal porque se disminuye el espacio. ¿Cuál es la ventaja del ALIF en la enfermedad discal degenerativa? Primero, usted está tratando la etiología, usted está tratando la base de la enfermedad, que es el disco. Usted reseca el disco, por lo cual está tratando la enfermedad y está tratando el punto de dolor. Y segundo, cuando usted está tratando una enfermedad discal con ALIF, está buscando aumentar la altura discal y por lo cual mejorar de una forma indirecta la altura del foramen neural. Acá vemos cómo son las cargas espinales en una columna sana. Miren que el 80% de la carga se produce en la columna anterior y el 20% en los elementos posteriores. Cuando estamos en una enfermedad degenerativa, vemos estas cargas cómo cambian, por lo cual si usted le produce más área de fusión a la columna anterior, estaría tratando de llevar estas cargas que ya están completamente desbalanceadas hacia lo más fisiológico posible. Acá vemos este paciente, miremos cómo tiene una enfermedad discal degenerativa y cómo se le colocaron dos ALIF en el espacio L5-S1 y L4-L5. Miren la altura discal que ganó el paciente cuando se le puso esta fusión intersomática y miren acá el foramen neural cómo mejoró de forma indirecta cuando se aumentó la altura de los discos. Muy bien. El principal efecto del ALIF en la enfermedad discal degenerativa va a ser que nos va a remover el principal agente causante de dolor, que es el disco. La segunda ventaja es que nos va a restaurar las cargas fisiológicas de la columna y la tercera que nos produce una descompresión foraminal indirecta. Muy bien. La cuarta indicación que vamos a ver el día de hoy es en el manejo de la esclerosis lumbar degenerativa. Acá hay una esclerosis lumbar. Vamos a ver una animación de por qué se produce. Acá tenemos un ángulo de COP de la LOR. Vamos a ir viendo esto, cómo va a ir cambiando y cómo se va a ir produciendo la enfermedad. Esto miren acá cómo va aumentando y finalmente cómo nos llega una columna completamente desbalanceada. El manejo quirúrgico de la esclerosis lumbar generalmente se hace una guía 360. Esto se le ponen tornillos transediculares y se le ponen unas barras buscando mejorar esta desviación. ¿Qué sucede? No es la única forma de mejorar la enfermedad, usted también puede llevar una función intersomática porque estos pacientes también tienen enfermedad discal. ¿Usted qué busca con esta función intersomática? Mejorar el balance coronal. Listo. A través de una
caja. Muy bien, acá vemos este paciente como se le colocaron 2 ALIF buscando mejorar totalmente el balance coronal y también se llevó a una fusión posterolateral con una mejoría marcada de la corrección coronal de los pacientes. Cuando hablamos de cirugía de escoliosis y mejorar el balance coronal, no solo el ALIF es el útil, generalmente también se le usan otras fusiones intersomáticas como es el TLIF o el LILIF, según el grado de corrección que busquemos. Estas son las ventajas que nos tiene el ALIF en la escoliosis lumbar, nos mejora el balance sagital, nos da un soporte anterior, mejora el balance sagital. Siempre se debe hacer una cirugía anterior y una posterior en ese tipo de enfermedad y nunca se debe hacer ALIF como monoterapia para tratar una escoliosis lumbar. Bien, acá vemos los estudios que nos comprueban, estos son pocos. A medida que vamos avanzando en las indicaciones, vamos a ir viendo que hay menor nivel de evidencia. Y por último, vamos a hablar de la pseudoartrosis. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de pseudoartrosis, estamos refiriendo a una falla en la unión de una fusión espinal previa. Generalmente son pacientes que solamente se les hizo una fusión posterolateral con los tornillos transpediculares. Y la ventaja que nos tiene el ALIF es que nos va a producir mayor área de fusión. Listo. Entonces, les quiero hacer la pregunta a todos. ¿Por qué usar ALIF? Ya hemos visto que nos produce mayor área de fusión y que nos produce una descompresión foraminal indirecta. Sin embargo, la verdadera ventaja, la característica principal del ALIF es mejorar la lordosis lumbar. Esto es un estudio que nos va a mostrar cuál es la importancia de mejorar la lordosis lumbar en los pacientes. Miremos acá que nos está mostrando. Muy bien. Miremos que el 70% de la lordosis lumbar está en los cuerpos vertebrales, L4, L5 y S1. Miren que nos da un 67%. De la lordosis lumbar va a estar entre L4, L5 y S1. ¿Qué sucede? Hay un parámetro que nos va a permitir, que nos va a mostrar de forma indirecta qué tan balanceada está una columna. ¿Cuál es? Si miramos acá el platillo de L4 en una columna completamente balanceada, vemos que este platillo es paralelo con el suelo. Es una columna que está completamente balanceada. Lo repito. Encontrar un platillo de L4 completamente paralelo con el suelo nos estaría mostrando de una forma indirecta un adecuado balance de la columna. ¿Qué sucede? Miremos acá. Tenemos un paciente que simplemente se le hizo una fusión posterolateral buscando corregir una listesis. ¿Qué pasa? Si vemos acá el platillo de L4, vemos cómo no está paralelo al suelo, por lo cual esta lordosis, que normalmente se encargaría de un 70% de la lordosis lumbar, no va a estar cumpliendo su papel. O sea que este pedacito estaremos hablando de una cifosis lumbosacra. ¿Qué pasa? El cuerpo, para corregir este desbalance que está haciendo, ven acá L3, L2 y L1, cómo se están encargando de la lordosis que no va a alcanzar estos niveles. Este paciente, a lo largo del tiempo, aunque lo miremos aquí fijo, a lo largo del tiempo esta función puede ser peor y nos puede dar una enfermedad del segmento adyacente y un desbalance. ¿Por qué? Hablamos de deformidades casi siempre con unos parámetros estáticos, pero generalmente deberían estudiar de una forma dinámica, porque si tomamos, digamos, una panorámica, el paciente andando, podríamos ver cómo también debería estar dando una compensación dorsal, y también no sabemos cómo está la ubicación de las rodillas y los glúteos del paciente buscando mejorar su patrón de la marcha. ¿Qué sucede? Tenemos el mismo paciente, miremos nuevamente el platillo de L4 como no está paralelo con el suelo. Lo que buscamos con el ALIF va a ser mejorar esa lordosis. Entonces acá les muestro una animación buscando llegar a esto. Miren acá el platillo L4, ahora sí está paralelo con el suelo, recuperando acá las cargas fisiológicas y recuperando acá el 70% de la lordosis lumbar. Esa es la principal ventaja del ALIF. ¿Y por qué lo logra? La función intersomática por vía anterior es el que es la cirugía que nos tiene unas cajas más grandes.
y la única cirugía que nos permite mejorar la lordosis lumbar de una forma significativa. No es que las otras no la hagan, pero esta no la produce en mayor grado. Muy bien. Acá vamos a ver, este estudio nos estudió qué tanto nos corrige la lordosis lumbar estas tres técnicas y que encontró. La técnica que más corrige la lordosis lumbar es el ALIF, seguida por el LILIF, y la que menos lo corrige es un TILIF. Un TILIF no lo está corrigiendo de 3 a 7 grados, máximo 7 grados, pero no quiere decir que no lo corrija, sino que lo corrige en menor medida. Vamos a hablar de la técnica quirúrgica. Muy bien. El principal factor que nos va a llevar al éxito de una técnica de ALIF va a ser la adecuada selección del paciente. El paciente ideal de ALIF sería un paciente con un dolor lumbar crónico que haya fallado las otras medidas, idealmente que no sea un paciente con obesidad. Y también hay que ver esto. Digamos que ya tenemos un paciente con todas estas características que les dije. ¿Qué pasa? Tenemos dos pacientes completamente iguales, mismo índice de masa corporal, mismo tiempo de dolor lumbar, han fracasado los dos a las dos medidas conservadoras. Miremos este paciente, ¿por qué se va a beneficiar más para una cirugía de ALIF en comparación con el paciente de la derecha? ¿Qué sucede? Miremos acá los vasos. Listo. Y si miramos el primer paciente, miremos toda esta grasita que está anterior al cuerpo y detrás de los vasos, en comparación con el paciente de la derecha, que no tiene un buen nivel graso entre los vasos y el cuerpo. ¿Qué sucede? Este paciente es más favorable llevarlo a un ALIF porque el tener esta grasa acá nos puede indicar que va a ser más cómodo el desplazamiento de los vasos. ¿Listo? Evitando complicaciones vasculares que más adelante las vamos a ver. Muy bien, la técnica quirúrgica se debe hacer en manos de dos cirujanos. Acá vemos el cirujano principal como se hace en el lado de la derecha del paciente, porque el abordaje lo vamos a hacer al lado izquierdo. Y al izquierdo del paciente va a estar el ayudante. Muy bien, vamos a ver el paso a paso. El primer paso es lograr una adecuada visualización. Hay cirujanos que les gusta hacer una hiperlordosis antes de entrar a cirugía, ponen rollitos aquí para mejorar la lordosis. Hay unos que lo desaconsejan porque se disminuye el espacio interdiscal en su carácter posterior. Hay teorías que dicen que eso puede aumentar el pull-out de la caja. Muy bien. Vamos a seleccionar qué nivel vamos a hacer. El ALIF se puede hacer L5-S1 y L4-L5. L3-L5 se puede hacer, pero son mayores los riesgos vasculares porque vamos a estar peleando siempre con los vasos abdominales. Luego vamos a marcar la incisión. Listo, hay varias incisiones que se pueden hacer. Una incisión común de la parotomía, incisiones oblicuas o incisiones transversas. La incisión transversa es la que se prefiere porque da un mejor resultado estético para el paciente. Entre más niveles usted vaya a hacer, se aconseja empezar a hacer incisiones más longitudinales, y ya si va a hacer más de 3 niveles, es mejor hacer una incisión vertical. Muy bien, se coge la línea media, se corre de 1 a 3 centímetros hacia el lateral y se divide desde el ombligo hasta el pubis en 3 espacios completamente iguales, y entre la unión del segundo y el tercero se aconseja hacer la incisión. Muy bien. Miren el tamaño de la incisión, es una incisión pequeña. Se hace una incisión en piel, vamos a ir disecando paso a paso hasta llegar finalmente a la fascia de los rectos. Listo, las tenemos que identificar con claridad. Posteriormente vamos a hacer una apertura vertical de la fascia de los rectos. Miren acá cómo se está viendo la fascia de los rectos. Listo. Cuando tenemos la fascia, vemos acá el músculo, nos vamos a meter a través de este espacio. Se debe hacer una disección Roma. Hay cirujanos que les gusta hacerlo con la mano, hay cirujanos que les gusta hacerlo con torunda. Lo importante es evitar en lo posible no entrar en el músculo. Esto es una cirugía que sangra muy poco en realidad. Vamos a hacer la disección hasta encontrar la siguiente estructura, que va a ser el músculo psoas. Cuando llegamos al músculo psoas, podemos estar tranquilos de que nos encontramos verdaderamente en el espacio retroperitoneal. ¿Listo? Cuando encontramos el músculo psoas, el primer vaso importante que vamos a encontrar va a ser la arteria ilíaca,
y hacia medial la vena. Generalmente están pegaditas. ¿Listo? Cuando tenemos esto completamente dilucidado, visto, tenemos que tener seguridad en empezar a hacer una retracción despacio y Roma. ¿Por qué? Este es el gran miedo del ALIF, aunque son poco frecuentes los accidentes vasculares. Cualquier accidente en estas estructuras vasculares puede ser una catástrofe en la cirugía. Muy bien, se produce, cuando ya tenemos esto seleccionado, colocamos el separador despacio, sin afán. Listo. Y vamos a empezar a encontrar hacia medial de los vasos el espacio del E5 y S1. Acá va a estar otra estructura importante causante de complicaciones, que va a ser el plexo hipogástrico superior. ¿Qué sucede? Acá tenemos el espacio L5 S1, vamos donde vamos a trabajar, y usted viene disecando por acá. Se desaconseja totalmente el uso del monopolar, porque si usted secciona el plexo hipográfico, se produce esta complicación, que es la eyaculación retrógrada, una complicación poco gustosa, especialmente si es un paciente que aún no tiene familia. Listo. Luego colocamos acá los separadores, tenemos acá todas las estructuras vasculares y nerviosas separadas. Listo, miremos acá cómo vemos el disco L5S1. Aquí ya vamos a empezar a hacer la disectomía. Muy bien, hacemos la disectomía, preparamos los platillos terminales. Nuevamente vemos acá cómo nos quedan las estructuras separadas y el espacio. Miren acá ya como tengo la disectomía, y vamos a empezar a probar la caja. Listo, miren la caja del ALIF, es una caja que genera mucha lordosis. Miren cómo es mayor en su extremo anterior y cómo es menor en su extremo posterior, buscando simplemente mejorar la lordosis lumbar. Se coloca el injerto óseo, miren la cantidad de injerto óseo que nos tiene, miren el grado de lordosis que tiene esta caja, y miren el tamaño, una caja de 10. Se pone la caja, listo, se martilla, y finalmente comprobamos con el intensificador que estemos en el espacio que es y que la caja esté completamente posicionada. ¿Se fija o no? Sí, los estudios han mostrado menores tasas de pull out cuando estas cajas se fijan, bien sea con placa o con tornillos. Diferentes formas de fijar, son más como los tornillos. Las placas son útiles también, pero son un poco más incómodas de fijar. Y esta es la otra pregunta: siempre que se hace ALIF, ¿se debe hacer una fijación posterior? No, depende. Generalmente se indica usar una fijación posterior en los grados de listesis de alto grado. Si es una enfermedad degenerativa de un solo espacio discal, no veo necesidad para usar una fijación posterior con el ALIF. Muy bien. Vemos acá como cuando usted usa solamente ALIF, se produce una fusión de un 51%, versus si usted hace una fijación 360, la fusión viene como aumenta hasta un 89%, por lo cual en las enfermedades donde usted necesite mayores grados de fusión, se aconseja usar una fusión 360. Bueno, después de eso procedemos a hacer un cierre por capas. Acá hay que ser muy estrictos en cerrar bien las fascias para evitar una complicación poco frecuente, pero que hablaría del éxito de la cirugía, que son las hernias incisionales. Muy bien, se cierra. Y miren acá la herida, como queda, una herida pequeña en el área del bikini, y la paciente generalmente queda contenta porque no se ve mucho la incisión. Cuando es transversa, diferente si sería oblicua o una laparotomía clásica. Muy bien, las complicaciones. Hemos visto que es una técnica quirúrgica buena, pero no está exenta de complicaciones. La complicación que más miedo da son las complicaciones vasculares. Miren que son poco frecuentes, hasta un 6.6%, pero vuelvo y lo repito, son complicaciones que el hecho de que se le presente a uno a usted ya puede llevar al traste la cirugía. ¿Cuál estructura la que más complicaciones vasculares se presenta? Hasta el 80% son complicaciones venosas. Y si las complicaciones arteriales mayores son muy extrañas. ¿Qué sucede? ¿Cuál es un factor de riesgo para hacer esas complicaciones? El principal factor de riesgo es no hacer una adecuada disección Roma. Y el segundo es un mal posicionamiento del separador. Lo ponen muy temprano, y cuando usted lo pone muy temprano, el vasito se va a ver transparente y usted va a su cirugía muy bien, y cuando lo retira, cuando empieza a haber un sangrado masivo. Bueno, esa es una pregunta importante del ALIF. ¿Quién debe hacer el abordaje? ¿Un cirujano vascular, un cirujano de columna? En este estudio se combinaron dos grupos. Un grupo lo hizo el cirujano de columna y el otro grupo lo hizo
cirujano vascular con cirujano de columna, se vio las tasas de complicaciones vasculares entre los dos grupos son completamente iguales. ¿Qué nos aconsejan ellos? En el ámbito médico-legal es mejor que el abordaje lo haga un cirujano vascular. ¿Listo? El hecho de que usted sea cirujano de columna experimentado, usted es capaz de llegar hasta el espacio de los 5S1, pero usted tiene 99 procedimientos buenos, sin complicaciones, pero con un solo procedimiento que produzca un desenlace desfavorable por una alteración vascular, puede llevar al traste su carrera. Bueno, acá tenemos la anatomía vascular, no siempre son presentes, siempre se deben cuidar las venas. Generalmente la bifurcación de las venas, venas ilíacas van a ser en el cuerpo de L5, por lo cual poner una LIF en el espacio L5-S1 genera menor riesgo de llevar lesiones vasculares. En el espacio L4 ya va más riesgo y hay gente que se va hasta L3, que ya hay mayor riesgo de hacer complicaciones vasculares. Este es un estudio que por medio de una tomografía 3D buscó 100 pacientes con ALIF y les hizo a ver dónde estaba la bifurcación de los grandes vasos. En el 64%, la bifurcación de la aorta se dio en L4. En el 72%, la bifurcación de las venas se dio en el cuerpo de L5. Y la vena sacral media, que cuando está presente se debe ligar para evitar un sangrado, se presenta en el 84% de las personas. Hay un 16% que no se presentó esta vena. Muy bien. La otra complicación, la eyaculación retrógrada y el síndrome de vagina seca en las mujeres se produce por una alteración en el plejo hipogástrico. Voy a repetir lo que ya les mostré. Se debe evitar al máximo el uso del monopolar y hacer una disección romba, bien sea con torunda. Muy bien, lo importante es evitar usar el monopolar en el espacio L5-S1. Hay otras complicaciones, la hernia incisional, miren que es muy rara, en un 1.3%, el hilio postoperatorio en un 3.1% y la ISO en un 2%. Estas tipos de complicaciones son más frecuentes entre más niveles de ALIF haga. ¿Y por qué? Entre más niveles usted haga, la incisión va a ser más grande y va a ir variando desde una incisión transversa hasta una incisión de laparotomía. Bien, ¿cuáles son las contraindicaciones? La contraindicación absoluta es tener un paciente con una infección abdominal, tener pacientes que hayan recibido radioterapia para neoplasia abdominales porque el tejido no va a ser tan fácil para hacer la disección roma. Un paciente que tenga lesiones vasculares previas, que le hayan ligado a algún vaso previamente por alguna enfermedad, los pacientes ancianos porque suelen tener una enfermedad arteriosclerótica y entonces el vaso va a estar más grueso. Cuando es más grueso, al usted poner el separador, hay más riesgo de generar ruptura. La obesidad es una contraindicación relativa. ¿Los pacientes obesos pueden ser llevados a ALIF? Sí, pero idealmente se le podría pedir al paciente tener una pérdida de peso adecuada, llegar a un índice de masa corporal idealmente menor de 30 para ser llevado a sus cirugías. Otra contraindicación relativa es tener un adulto masculino joven, porque en el caso de que presente una lesión en el plejo hipogástrico, el paciente ya no va a tener familia, pero se le puede preguntar al paciente si quiere ser padre o no y llevar a cabo la cirugía. Hay otra contraindicación relativa, que es, ¿qué hacemos con el paciente? Que ya tenemos una incisión abdominal izquierda, se le puso una L5-S1 y con el paso de los años vemos que la primera técnica falló, una enfermedad de segmento adyacente o pseudoartrosis y necesitamos entrar al espacio L4-L5. Es una contraindicación relativa, se aconseja paciente que ya tenga cirugía abdominal lumbar anterior previa, una segunda cirugía debe ser siempre hecha en compañía de un cirujano experimentado. Muy bien, las conclusiones. El ALIF es un procedimiento útil en el manejo de las deformidades espinales, nos produce una descompresión anterior directa y una descompresión foraminal indirecta. Es la técnica que da un mejor balance sagital porque es la única que produce una lordosis lumbar significativa. Debemos conocer la anatomía vascular lumbar antes de entrar al procedimiento, simplemente viendo la resonancia magnética, viendo dónde se produce la bifurcación de las venas. Y mi consejo es, siempre llame a su cirujano amigo. Siempre entre con un cirujano experimentado en el ámbito médico-legal. Muy bien, vamos a resolver el caso clínico. Tenemos nuevamente esta paciente de 20 años, vino con dolor lumbar crónico,
Vemos acá cómo tiene una listesis displásica, L5S1. Se le hizo una si se le hace una fijación dorsolateral solamente, la fijación in situ, vemos acá cómo se le colocaron tornillos, L4, L5 y S1. ¿Qué pasa? Tenemos acá, si comparamos el balance sagital de esta paciente, miren acá cómo tenemos el platillo terminal de L4, está muy oblicuo, y con la fijación in situ mejora un poco, pero todavía no tiene una adecuada lordosis lumbar. Lastimosamente no tenía forma de medir el ángulo de lordosis, pero se le propuso después a la paciente ser llevada a una fijación lumbar intersomática anterior más una prolongación de la fijación previa que ya tenía. ¿Cuáles fueron los resultados? Miren acá. Tenemos la paciente como nos ingresó. Tenemos acá el patillo terminal de L4 como está completamente desbalanceada. Le colocaron cajas a L5S1 y caja L5 a L4, L5. Miren acá. En el grado inicial, el platillo terminal de L4 como está completamente oblicuo, y miren lo que se logró con este tipo de fijación. Hay que tener mucho cuidado cuando vemos estos pacientes, porque recuerden que estamos viendo una foto dinámica, una foto estática, y lo ideal sería tener estudios que nos muestren cómo se va a comportar esa fijación en carácter dinámica, porque hay una enfermedad que llama sobrecorrección. Listo, fijamos a la paciente, pero la sobrecorregimos. Cuando usted corrige a un paciente, recordemos que la columna es una estructura única, realmente ya tomar también panorámicas para ver cómo se está comportando la columna dorsal. ¿Ven? En el caso les tenía. Muchas gracias. Comentarios. No. No voy a opinar por el caso porque creo que se hizo un abordaje no adecuado, pero me refiero del caso en general. En promedio, ¿cuántos grados tienen las cajas de alivio? Vamos a analizar realmente el balance sagital. Tú tienes que ir a evaluar 3 parámetros. Se hizo la evaluación solamente de los parámetros espinopélvicos, pero tú tienes que mirar primero la balance general espinal global. Tú haces primero un análisis del balance espinal global para saber si la línea de la pomada está. Tienes que mirar el tipo de curva del paciente. Si tiene una curva tipo 1, 2, 3 o 4. Acordate que los tipos 1 y 2 no se corrigen con cajas anteriores por el tipo de curva del paciente. Y ya entras a unos balances espinopélvicos, que dan la incidencia pélvica del paciente, y eso te da un parámetro si tú ese paciente lo abordas por vía anterior o por vía posterior. Y la espondilolistesis de bajo grado o de alto grado, en el 2005 salió la clasificación que llevaba la espondilolistesis a 6 tipos dependiendo del balance, dependiendo de la incidencia pélvica y dependiendo al final de la retroversión o no de la pelvis. Entonces yo creo que un paciente o espondilolistesis, la decisión de poner una caja ALIF o no requiere un análisis más global. Es evidente que el abordaje inicial de ese paciente no fue bueno y que requirió una cirugía de más alta complejidad después. Pero en el momento en que tú decidas tomarle la decisión de abordar una espondilolistesis, ojo, la evaluación de un balance sagital adecuado siempre debe implicar no solamente los parámetros espinopélvicos, el balance espinal global y el tipo de curva del paciente. Si tú no analizas sino solamente los parámetros espinopélvicos, estás de alguna forma
Balances espinopélvicos. Los ALIF tienen mayor cantidad de superficie de fusión y tienen mayor, las cajas son de más angulación, el TILIF tiene 6 grados. Pero realmente lo que uno corrige la lordosis con el TILIF es muy poco. La superficie de fusión es menor. Por eso, si realmente tú quieres corregir una lordosis, debes utilizar ALIF. Que las cajas tienen mayor angulación, mayor superficie de fusión, pero lo que trato de decirte es que en la decisión de utilizar ALIF o no, no solamente intervienen los parámetros espinopélvicos. Ojo con el tipo de curva. Tú le metes una ALIF a un paciente con una curva tipo 1, tipo 2, puedes tener problemas a posteriori. Esta parecía un paciente con una curva tipo 3, así como el rompe, el que estaba ahí. Cual sí tenía indicación de abordarlo inicialmente con una vía anterior. No hablaste tampoco del índice trapezoidal, ¿sabes qué es? El índice trapezoidal del E5, que te da un predictor si tú puedes colocar la caja o no. Depende de qué tan trapezoide sea la forma de L5. Es una buena técnica, yo la hago casi exclusivamente en los pacientes con condilonistesis, obviamente haciendo una buena evaluación del balance sagital del pulmón. Creo que donde más se ha explorado la aplicación de los parámetros del balance sagital en los pacientes con condilonistesis, es donde más estudios se encuentran, donde más hay utilidad para hacerlo. En el caso de escoliosis, yo realmente no hago mucha escoliosis, entonces no los uso. Y el otro indicación muy grande que le veo es la salvatrosis. Ya fue abordado por detrás. En este caso, si quieres corregirlo, creo que sí. En la enfermedad de cáncer me parece que no hay ningún soporte de evidencia adecuado para. La enfermedad discal degenerativa sintomática, que esa sería para hacer, pues, ¿qué paciente le cumpliría a usted un criterio? Primero, ¿cuándo se operaría eso? Pues es muy raro y de unos criterios de 6 meses, de dolor, que ya no haya mejorado, un montón de cosas, pero ¿a qué punto llega usted a ponerle una LIF a ese paciente? ¿Le puede sacar un LIF? Yo realmente no tengo experiencia, no sé, no es como ahí está. Pero lo que hablan es solamente 50% de memoria, pero el otro queda tan maluco. Yo realmente no tengo experiencia en enfermedades de salud, no la veo como una indicación. Esa vez es complejo, Daniela. Pronto dice los pacientes con una curva tipo 2 tienen mayor presión sucedida, mayor posibilidad de hacer enfermedades CAN. Pacientes con una curva tipo 1 más compromiso fascinar. Es complejo, pero tomar la decisión de hacer una LIF a un paciente con enfermedad discal, pues no sé qué tanto indagaste tú sobre eso, yo no lo uso. Te digo. Yo no uso mucho el licencia de centros de uno, no. Sí, el monstruo 1 estaba 4551. Claro. Los adolescentes
A veces asusta martillazos a la brava ayudándolos a ti. Pero tú se terminas metiendo la caja, hay cajas de diferentes. Yo no lo uso. Mi filosofía, pues, yo obviamente diseño, yo considero que la artrodesis, yo no he tenido, yo no veo mucha enfermedad degenerativa, o sea, también ese es el asunto, o sea, nosotros no vemos tanta enfermedad degenerativa como pueden ver otros compañeros. Pero yo no le tengo mucha fe a la fusión en dolor discogénico, o sea, yo no he operado nunca a un paciente, nunca le he hecho una liga a un paciente con dolor discogénico, ni siquiera tampoco una liga discogénica. Porque digamos que la garantía del éxito de cualquier intervención en la columna, y eso pues ya se ha discutido ampliamente, la compresión neuronal tiene que amarrar los resultados. A la memoria neurológica. No, digamos que el dolor axial, ya habrá otras alternativas de manejo. Completamente de acuerdo con el profesor Romero, para mí también la mejor indicación, o las dos mejores indicaciones son esteroides y deformidad. La pseudoartrosis no la ve tan frecuente, digamos que en pacientes sanos, la pseudoartrosis no se ven con tanta frecuencia, pero obviamente es como una de las principales formas de resolverlo. Hay que tener muy en cuenta los pacientes displásicos que tienen un lecho, eso hay que, digamos, analizar desde el punto de vista del planeamiento que uno ya predice que tiene un muy mal lecho de artrodesis posterolateral, obviamente la mejor vía de abordaje es y me parece que es una técnica que no es como, digamos, para abusar de ella, ¿cierto? Es para abusar de ella, pero que sí hay que conocerla, hay que ponerla pues como en el punto de utilidad de acuerdo a todo lo que hablaste ahora. Me parece muy importante, obviamente en todo el contexto del abordaje sagital, como ya se ha hablado en estos días, y tener muy en cuenta cuál es la deformidad muscular, ¿sí o no? Independientemente de que el paciente tenga una deformidad global o no, centrarse mucho en la deformidad regional. Si vos le pones a un paciente como estás, te pones lumposacro, le pones un equilibrio de 5 segundos, inclusive en el entorno de 5, eso realmente no va a tener digamos, ningún buen efecto en cuanto al balance sanitario global. Los pacientes se alivian, sí o no. Antes, si usted fuera un paciente joven con una listesis 4-5 y ya es una reducción parcial, pero a largo plazo, digamos que se empiezan a ver de no tener una columna bien balanceada, generando como toda la acumulación de eventos desafortunados que terminan en intervenciones. Yo siempre intento, en cualquier deformidad del adulto, apoyar la instrumentación en la liga. Antes se había dicho que era suficiente más, por ejemplo, tornillos ilíacos. Ya se sabe que apoyar una instrumentación larga en una LIF tiene muchos mejores resultados que en un TILIF de los tornillos ilíacos. Ya se dice que para uno tener una buena fusión lumbopélvica, una fusión lumbopélvica completa, se debería hacer una LIF. Entonces, es como el primer paso. Y hay hiperlortóticas nuevas que salieron. Tú puedes calcular la velocidad a la cual la puedes llevar para decidir si te haces 1 o 2 niveles. ¿Cuál es en promedio una fórmula grosera que hay para calcularla? Y con eso tú decides si le metes 1 o 2 cajas. Eso sería la
Los dos. Temprano. Eso te va a y solo. Ya no ciencia práctica de 40. Bueno, ¿cuánto de los tiene pacientes? Quiere llevar a los no son parámetros por fin. Realmente los estudios de antemano, ¿qué tanto quieres? Nada, no hay una gran entrada. ¿En qué medida del cuerpo? Eso es el problema. Mira, ¿qué tanto nosotros ya la vértebra de una anatomía es un porcentaje de lo mismo. Pero generalmente lo que te da es la forma de ver. El mismo te da un porcentaje de calor. Pero la forma de la ver es la que los a los dos instalados. Ya los discos que contienen de otra proporción, si tuviera una radiografía normal, ¿sabes? La configuración es parte de claramente vital. La anatomía, ver qué tanto puede. Yo no hago mucho ahí, siempre lo hago con cirujano, pero no entiendo. Me da un chiste. Hago con cirujano y ya es un poco más fácil para mí. No hago mucho. Esteban,
No, profesor. Me parece que la forma en que hay muchos celos profesionales que Esteban Enrique Preciado pregunta, ¿en qué casos de listesis de alto grado consideran adecuada sola una fijación in situ? ¿En qué casos de listesis de alto grado consideran adecuada sola una fijación? Yo creo que Solamente vamos a corregir las espondilolistesis de alto grado, las 5 y las 6, bueno, vamos a corregir las espondilolistesis realmente solamente las de alto grado, las 5 y las 6, porque las otras, como tienen asociado displasia, inclusive así tengan al resto. Ah, espérate. Hasta las 4, 5 y 6 las corregimos. Por eso, en las 5 y las 6, en las 5 el balance pélvico está perdido, y en las 6 el balance global está perdido. Entonces, esa es la respuesta. no, depende de la configuración tridimensional de los ángulos fotográficos, siempre puede ser corregir y también depende con la orden, o sea, cuando uno hace allí, siempre en general, algo importante. Depende mucho la persona. Cuando haciendo está en un sentido, se considera que hay un balance. Hay, hay que seguirse que van a la clasificación del programa. Y no es una reducción. Solo la fijación in situ. Y la otra que yo no intento es la espondiloctosis. La he intentado cuando la vértebra está fuera, esa vaina se me volvió un. No pude. No pude, nunca he podido con una espondiloctosis. Bueno, muchas gracias a todos. Damos por terminada la reunión. Chao. Ya.